Muy buenos días, bienvenidos sean todos ustedes a esta conferencia, El para qué de las emociones. De verdad espero que esta información sea de utilidad, no solo para ustedes, sino que también, como siempre, la puedan compartir y podamos comprender un poquito este mundo que todos vivimos y que muy pocas veces comprendemos, que es el para qué de las emociones. Y bueno, pues vamos a comenzar esta conferencia. La idea es que mientras hacemos un poquito el preámbulo, pues ustedes también vayan ingresando más personas. Ojalá puedas tener a la mano algo en que escribir, un papel, una pluma, que puedas ir haciendo algunos ejercicios, vayas tomando nota y también que ojalá y te encuentres con comodidad en donde puedas pensar, revivir. La idea es hacer esto un poco interactivo. De hecho, vamos a hacer algunas preguntas que nos gustaría que participes. Digo, la idea es que ya estás aquí, pues vamos a participar, vamos a sacar todo el provecho posible y vamos a estar participando en el chat. En la parte de abajo de tu pantalla, si no conoces mucho el Zoom, hay un espacio, un icono que dice chat. Ahí le picas y puedes escribir a todas las personas y entonces ahí pues puedes ir contestando o compartiendo pues algo importante al respecto de las preguntas que vamos a hacer o cualquier duda que tengas. Como siempre, para quienes ya nos conocen, pues al final trataremos de dar un espacio para contestar preguntas, lo que nos dé el tiempo y también para estar leyendo pues tus impresiones, observaciones, cómo te sentiste, te sirvió, no te sirvió, fue sorpresivo o no. Estamos en casa, estamos en quédate en casa, obedeciendo realmente las normas con las que por supuesto estamos de acuerdo para prevenirnos todos, así que si de repente escuchas que mis mascotas ladran y ladran fuerte, que si escuchas pasar al carrito de los helados, que parece que solo pasa en esta cuadra varias veces al día, que si escuchas ruido, porque ahorita los vecinos tienen algo de ruido, tú no te preocupes, eso es normal. La idea es que la información al final de cuentas llegue y no vamos a detenernos tanto por protocolos y formalismos. Total, hoy no estoy en Televisa. Bueno, pues vamos entonces a comenzar. Te recordamos que te unas a todas nuestras redes sociales. Estoy como doctora Betty Lambarry, estoy en Face, estoy en YouTube, estoy en Instagram y también en WhatsApp tenemos un grupo que se llama Actitud y Vida. Sergio nos va a hacer favor de poner ahorita el enlace por si quieres unirte. Y ahorita lo que vamos a estar haciendo es compartirte todos los próximos eventos. Vamos a estar compartiendo más conferencias gratuitas y vamos a estar dando más talleres en línea con costos bajísimos. El último tuvo un costo de 300 pesos. Fue el de liberación emocional y manejo del estrés, si lo recuerdas. Estos tardan un poquito, ten un poco de paciencia, tardan un poco en editarse y en estar listos. De hecho, en el pasado tuvimos un problema de grabación, entonces eso se está ajustando, pero van a estar disponibles también en línea por si los viste y los quieres recomendar o te los perdiste y quieres aprovechar. Estamos tratando de dar herramientas e información útil para todo, especialmente en estos momentos de contingencia, crisis o lo que pueda estar pasando por tu vida. Si ya me conoces, pues ya conoces un poco mi currículum, pero hay personas nuevas, hay gente que se va agregando, entonces te vamos a poner aquí en pantalla un poquito de lo que he estado haciendo y te voy platicando. Yo originalmente soy médico alópata, de las de cirugías y medicinas, orgullosamente de Universidad Autónoma de Querétaro, y también hice una especialidad en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal sobre desarrollo humano, cuestiones de orientación. También cuento con una maestría en bioética por el Centro de Investigación Social Avanzada y ya vamos a cumplir justamente en el mes de mayo, 31 de mayo, vamos a cumplir 21 años dedicados a investigación, legislatura, tratamiento y prevención de tabaquismo y otras conductas de riesgo. Entonces, soy directora de una clínica de tabaquismo llamada Gracias No Fumo y de pasada, pues si tú fumas o conoces a alguien que fume y quiere o necesite dejar de fumar, ponlo en contacto con nosotros. También hace algunos años me he dedicado a aprender a impartir terapias holísticas o integrativas o alternativas o como le quieras llamar. Y también trabajo holobiomagnetismo, que es algo que me puede encantar. Y vamos a tener
también una conferencia gratuita para que tú puedas conocer qué es el holobiomagnetismo, cuáles son sus alcances y cuáles son sus beneficios y en final por qué me apasiona tanto esta herramienta. Sé que es un poco extraño que alguien que sea de formación médica también trabaja terapias alternativas, pero a mí me encanta esta confusión, está padre. Y pues ya también soy conferencista desde hace más de 20 años, me dedico a dar talleres, cursos de conferencias y he estado participando también en cosas que me encantan como son radio y televisión. Bueno, pues entremos ya de lleno al tema de las emociones. Y bueno, regresando al tema de que soy doctora y pues eso no lo puedo evitar, ¿verdad? Ya sabes, eso no se cura. Entonces, pues empezaré poniéndote un ejemplo súper sencillo. Estoy segura que si tú o alguien de tu familia tiene una herida, pues seguramente lo que van a hacer es atenderla, ya sea que tengan a la mano herramientas de primeros auxilios, si es que la herida es leve, o lo que van a hacer es ir a acudir a un especialista, a un médico, a un profesional para que trate esa herida. Y bueno, las heridas tienen sus niveles. Puede ser una herida súper tranquis, de esas que, ay, me quemé y amerita un besito de la mamá, de la pareja, del papá. Son súper buenos, ¿eh? No crean que nada más es broma, de verdad, sí, sí son muy sanadores el cariñito, el besito. A ver, ven, te doy el besito a los niños. Sí, sí les sana, les tranquiliza y les hace sentir muy felices. Pero a veces la herida es un poco más fuerte, requiere algo más. Entonces puede ser que de repente necesite una pomada o si fue una herida abierta, va a necesitar que revisemos la herida, que desinfectemos la herida. Eso probablemente pueda doler, pero es necesario. Llega el caso tal vez de que necesite algo de cirugía o de suturas y bueno, llegará su momento, por ejemplo, en el caso de que me rompió un hueso o algo así, bueno, que esté necesitando algo más. ¿Cuál es el punto? Que estamos acostumbrados, por lo menos la mayoría, estamos acostumbrados a atender más o menos funcionalmente nuestra salud. También en eso tenemos niveles, ¿verdad? Pero quiero pensar que por lo menos la salud sí la atendemos, especialmente cuando ya la vemos un poco grave. Pero ¿qué pasa entonces cuando nosotros tenemos una herida emocional? ¿Qué es lo que normalmente hacemos con las heridas emocionales? Bueno, nada que ver con esto. En muy pocos casos he encontrado que entre la educación y la cultura está bueno, tienes una herida emocional, atiéndela, revísala, pide ayuda, haz lo que tengas que hacer, aunque sea el besito, ¿no? Alguien que te diga, ay, pobre, a ver, cuéntame, ¿no? ¿Qué hacemos? Socialmente hablando, esto parece ser que muy mal visto. ¿Por qué? Porque nos acostumbran y cada quien tendremos nuestra experiencia, pero en general estamos acostumbrados a ser como bien machos, especialmente los mexicanos, pero creo que no es exclusivo de los mexicanos. En general es cállate, tendemos a rechazar nuestras emociones o tendemos a no querer verlas o a pensar que con el tiempo y un ganchito, decían antiguamente, todo se quita. Bueno, sí, a veces el tiempo es importante, pero el ganchito creo que es atiéndelo. Todo lo que tú dejas allí va a crecer. Eso es un principio de la energía. Todo crece, todo evoluciona. Así que no esperes que tú dejaste ahí y simplemente por el hecho de ignorarlo va a desaparecer. Si es un tema importante que tiene que ver con un hecho que impactó tu vida, siempre trae un aprendizaje detrás. Y si tú no estás aprendiendo y revisando, entonces esto puede tender a hacerse más grande. Y algo que pudo haber comenzado pequeño se va a hacer crónico. De ahí que, por ejemplo, lo veremos más adelante, tristezas acumuladas nos van a terminar dando depresiones. ¿Y qué hacemos también? Pues pensamos que debemos nosotros solitos resolver las cosas y entonces las dejamos pasar. Bueno, esto es algo importante de revisar, así como una herida física tú la atenderías, tratarías de sanarla, por lo menos de disminuir el dolor. Las heridas emocionales tienen que ser atendidas. ¿Por qué? Porque las heridas emocionales pueden llegar a ser tanto o más paralizantes que las heridas físicas, de verdad. Y si tú has tenido en tu vida una herida emocional que no ha sido atendida,
probablemente ni siquiera te habías dado cuenta que tienes que atenderla, pero si le buscas, te vas a dar cuenta que está impactando muchas áreas de tu vida, en los miedos, en el cómo haces las cosas, en el cómo te las relacionas con las demás, si te atreves o no te atreves a lograr tus sueños, si te das tu lugar, a vivir con dignidad, etcétera. Mucho de la autoestima. Todo esto tiene que ver con las heridas. Entonces, pueden llegar a ser muy paralizantes. Eso es un problema grave que se encuentra en el área de la salud mental o de la salud emocional. No se le ha dado durante mucho tiempo la seriedad que requería y entonces pues nos estamos encontrando con que ya no la persona, sino que la sociedad como tal nos vamos enfermando. Bueno, otra cosa importante que trabajar es que las emociones no se trata de estarles rascando todo el tiempo, es como una herida igualito. Sí hay su tiempo de revisarla, sí hay su tiempo de desinfectarla, de atenderla, pero luego déjala en paz, ¿no? Que se desinflame, dale antiinflamatorios, dale algo para el dolor. Las heridas emocionales son iguales. Si no las has revisado, va a haber que darte tu tiempo para revisarla, para rascarle un poquito, pero va a llegar un momento en el que ya déjala en paz. Si tú no la atiendes, lo que hacemos con las heridas emocionales es pensar que las dejamos a un lado, pensar que ya no les estamos haciendo caso, que ya no molestan, pero la verdad es que mentalmente y emocionalmente estamos regresando a esas situaciones que nos hacen ruido recurrentemente. Es como estar rascando la herida y nomás la vamos haciendo más grandecita, se va inflamando más y siempre va doliendo más. Entonces, no se trata de estarle rascando, ¿de acuerdo? No se trata de estar lastimando la herida. Se trata de, si le vas a entrar, que sea para atenderla, ¿ok? Entonces, bueno, pues de eso se trata. ¿Para qué? Para que una vez que tú ya la hayas atendido, pues puedas vivir muy feliz, hayas liberado y sobre todo, puedas entrar en reposo y puedas enfrentar mucho mejor las situaciones similares que va a haber en tu vida, porque requieres también una rehabilitación. De todo esto vamos a hablar del día de hoy. Pero, ¿qué sucede? Miren, por ejemplo, en las cuestiones emocionales también sucede muchísimo como en las cuestiones físicas. Llega una persona al consultorio, por ejemplo, doña Chuchita, y doña Chuchita yo le digo, hola, doña Chuchita, ¿cómo ha estado? Y me dice, yo muy bien, esta pata es la que no me deja en paz, ¿no? Y entonces tenemos como una disociación. No identificamos que esto que me está doliendo a mí, si es la pierna, si es la mano, si es la cabeza, soy yo. Tampoco identificamos que este sentimiento que estoy teniendo yo, lo tengo yo, es parte de mí. Fíjense, si eso pasa físicamente, imagínense lo que puede pasar emocionalmente. Una persona llega y entonces le da tantas vueltas a su historia como equivalente a alguien llegó con una fractura de pierna, ¿no? Y entonces yo le digo, o con una herida, yo le digo, a ver, déjame ver tu herida. Me dice, no veas mi herida, porque eso es pesimismo, es ver lo que no nos gusta. Mejor déjame, te hablo del pie que tengo muy bonito y me funciona muy bien. Ah, sí, perfecto. Felicidades por tu pie. Pero ahora vamos a ver tu herida. No toques tu herida. Vamos a ver mejor mi cabeza. Nunca me ha dolido. Así le hacemos con las cuestiones emocionales. ¿Qué significa? Nos mentimos a nosotros mismos sobre cómo estamos. Y aun cuando ya sabemos que tenemos que ir a atendernos, le damos un montón de vueltas. Eso nos sucede muchísimo en las cuestiones de consulta. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Cómo es que también nos mentimos? ¿Les ha saludado a alguien, por ejemplo, que les pregunten ustedes, ¿cómo está? Todo el mundo, ¿cómo te contesta? Bien. ¿Y de verdad todas las personas que te contestan bien están bien? ¿O cada vez que tú contestas bien, siempre estás bien? ¿O nos atrevemos a decir, no, pues hoy me siento inquieta o insegura, o no sé, ¿no? Es difícil, ya contestamos un bien por protocolo, porque eso es lo que se espera de mí, ¿ok? Entonces, como eso es lo que se espera de mí, siempre contesto bien. Ya si lo vemos en un sentido más existencial, yo te diría, bueno, independientemente de lo que me pase, al final yo creo que estoy bien, que las cosas importantes están bien, que estoy sana, que tengo muchas cosas que agradecer. Sin embargo, también hace falta revisar aquellas partes de la salud emocional como revisaríamos y haríamos un check-up de la salud física. Así hay que revisar de vez en cuando. Fíjense, a mí me pasó una vez que alguien pasó y me preguntó, hola Betty, ¿cómo estás? Y yo contesté, ay, muy mal. Y me dijo, ay, qué grosera, ¿no? Como si yo hubiera sido grosera con el saludo.
el saludo implica muy bien, gracias. Entonces, bueno, ese día no estaba muy bien, me atreví a decirlo, pero no es bien recibido. ¿Qué significa? Que socialmente hablando, a veces nos cuesta trabajo expresar. Y no nada más socialmente hablando, ¿no? También en nuestra familia puedes llegar y decir, ay, hoy como que me siento triste y te van a decir, ay, bájale, ¿no? No me vengas con esas cosas o olvídate o ponte contenta. Tratamos de cambiarle muchísimo a las emociones y a los sentimientos. Entonces, es importante también entender que ya después de haber atendido la herida o el evento emocional o el problema emocional en ese área de la salud, bueno, ya hay que después dejarla en reposo y después entrar a rehabilitación. Así como les pongo el ejemplo sobre el tema de la salud física que requiere un proceso, igualmente, la salud emocional requiere un proceso y también depende de la gravedad de la situación. Hay situaciones emocionales que tú puedes resolver con mucha facilidad. De hecho, lo haces casi todos los días. Resuelves situaciones emocionales con tus estrategias y con tus herramientas. Ni siquiera sé qué tanta cuenta te des. Pero hay situaciones que ya requieren a lo mejor habilidades más especiales. Ese es el punto de esta conferencia, pero especialmente del taller que vamos a dar dentro de 15 días. La idea específica del taller es complementar todo lo que vamos a dar en la conferencia, pero ya con herramientas específicas, entrando más a fondo, poniendo ejemplos, que tú tengas la oportunidad de esto que estamos diciendo, cómo lo traslado ya en serio en mi vida, y vamos a dar esas herramientas y esas estrategias, con la idea de que tú cada vez tengas más posibilidades de atender las situaciones emocionales. Pero también es importante que sepas que hay situaciones que no pueden ser atendidas por uno mismo, hay que recurrir a la ayuda de un profesional y esto no es sustituto, ¿ok? Si la situación es importante, hay que ser responsables y acudir a profesional. Bueno, y ahora tenemos que establecer una diferencia que me preguntan con cierta frecuencia. ¿Cuál es la diferencia entre emociones y sensaciones? Esa es la pregunta como muy común, o emociones y sentimientos. La pregunta esa es la común. Me dicen, Betty, ¿cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos? Bueno, yo te voy a dar una más, algunas más. Vamos a diferenciar entre sensación, emoción, sentimiento y estado emocional en términos muy prácticos, aunque es bastante más complejo que esto. En general, las sensaciones es aquello que tu cuerpo está percibiendo, ¿de acuerdo? Son aquellas cosas que tú percibes físicamente. Puede ser en algún área de tu cuerpo, en tus manos, en tu pecho, en tu espalda, en tus hombros, en tu cabeza. Todo eso son sensaciones y todas las emociones y sentimientos se perciben a través de sensaciones, quiere decir a través de tu cuerpo. Las emociones son energías que te hacen actuar. De hecho, emoción proviene de la palabra moción o movimiento y entonces es una energía que te hace, que te impulsa a actuar de alguna manera. Y casi siempre las emociones, a diferencia de los sentimientos, se diferencian en el nivel de conciencia que tenemos de ellas. Las emociones son un poco más inconscientes, los sentimientos son algo más consciente, ¿ok? Y un estado emocional es algo que ya podríamos dejar como mucho más consciente, decidido, establecido, disfrutado o sufrido, ¿no? Porque también hay estados emocionales desagradables. Voy a poner un ejemplo. Imagínate una sensación en mi cuerpo. ¡Ah! Siento un vértigo en mi estómago y mi sangre fluye rápidamente y mi corazón empieza con taquicardia o movimientos rápidos. Esas son las sensaciones. ¿Cuál podría estar siendo la emoción? La emoción puede ser de sorpresa. ¿Ok? El sentimiento, ¿cuál podría estar siendo? Estoy teniendo miedo. Me sorprendí y me dio miedo. ¿Ok? Un estado emocional también puede ser el miedo o puedo tener un estado emocional ya de ansiedad, de pánico, de estrés, por ejemplo, ya se instala de una forma un poquito más consciente, más crónica, más vivida y más percibida. Entonces, bueno, ahí están las definiciones para que podamos quedar entonces claros. Para efectos de plática de esta conferencia y para efectos del taller,
casi nos vamos a referir indiferentemente a emociones que a sentimientos, ¿de acuerdo? Pero ya tenemos ahí clara cuál es la diferencia en esta definición. Y bueno, ¿qué sigue revisar? Bueno, pues vamos a entender de dónde provienen las emociones. ¿De dónde provienen todas las emociones que tú estás teniendo o todas las emociones que yo puedo estar sintiendo? Provienen de muchísimos lados. Entonces, nuestra mente está diseñada, está capacitada, inclusive está programada para que nosotros generemos cierto tipo de emociones ante algunas actitudes. Algunas de ellas provienen desde la prehistoria. Quiere decir que desde que nuestro cerebrito se formó, el ser humano fue aprendiendo, así como todos los seres vivos, algunas reacciones para la supervivencia. De hecho, tenemos 7 reacciones básicas o 7 estrategias básicas de supervivencia que compartimos casi con todos los seres vivos. Pero, por ejemplo, estas emociones han sido heredadas a partir de un sistema genético que tiene que ver con que somos seres humanos y así actuamos los seres humanos. Pero también estas emociones pueden estar influenciadas mucho por la herencia. La genética juega un papel muy importante en muchísimas cosas de nuestra vida. No solamente, por ejemplo, el color de ojos que vamos a tener o el color de piel, el tono de la voz. ¿No han visto cómo hay chicos que se parecen muchísimo a sus papás impresionantemente? Bueno, es que heredamos todo eso, pero eso es obvio. También estamos heredando actitudes, estamos heredando pensamientos, estamos heredando creencias y estamos heredando, por supuesto, formas de ser emotivos y ciertos sentimientos. Eso también los heredamos. Otra forma es tener recuerdos de nuestra experiencia. Los primeros recuerdos que podemos nosotros, bueno, ni siquiera son recuerdos, son, digamos, recuerdos inconscientes, que no los hacen conscientes, pero estás actuando como si los recordaras. Las primeras experiencias impresas en nuestra mente, que podríamos decir, esto es bastante más complejo, pero podríamos poner las primeras como desde la vida intrauterina. Quiere decir, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, en este periodo de gestación, nosotros nos hacemos uno con la mamá y vamos sintiendo todo lo que pasa alrededor, mucho más de lo que podríamos creer, de tal manera que desde que se está gestando este bebé, ya va impactando ciertas actitudes y emociones probablemente que estaba teniendo mi mamá. Yo voy a tener emociones posteriormente que probablemente se suscitaron por una situación mientras me estaba gestando, ¿no? Entonces, también ahí vamos generando ciertas emociones. ¿Qué más influye para que nosotros tengamos estas emociones? Bueno, además de que son heredados y que tenemos información intrauterina, tenemos cierta programación. ¿Quién nos programa? Nos programa la sociedad, nos programan nuestras creencias, en todos sentidos, no solamente religiosas, pero sí las creencias religiosas nos programa nuestra vivencia, nos programan las creencias que nosotros mismos nos hemos hecho. Tenemos ciertos patrones de creencias que también los vamos aprendiendo y los vamos heredando. Nos programa la escuela, nos programa el gobierno. No estoy diciendo necesariamente que esto esté mal, ¿de acuerdo? Estoy diciendo que nosotros vamos creando un patrón y un sistema a partir de lo que vamos viviendo, aprendiendo, modelando, lo que nos van poniendo el ejemplo y lo que nos van diciendo que así es. Y bueno, también tiene que ver con nuestras propias experiencias, esta programación. ¿Qué significa? Que dependiendo cómo hayas vivido tú algo en la familia, desde chiquito, con tus contextos, cómo lo hayas manifestado, qué tanto lo resolviste, qué tanto tuviste estas herramientas, al final en tu vida cómo se va llevando a cabo, cuestiones de trabajo, cuestiones de relaciones con las otras personas, si te juntaban para jugar básquetbol o no. Imagínense, yo tengo ahora 1,5 metros, yo en la secundaria medía como 1,35. ¿Quién me iba a andar escogiendo para el equipo de básquetbol? Entonces, imagínate si te escogen al último o no te escogen o el maestro mismo te dice, bueno, tú vete a dar 10 vueltas a la cancha mientras se arma el equipo. O sea, realmente, pues eso podría impactar tu vida. Ya depende
cómo lo hayas resuelto, las herramientas que hayas tenido, y aunque no lo hayas resuelto en ese momento favorablemente, pues a lo mejor ya dentro de tu vida, pues ya pudiste haber retomado eso y decir, bueno, a ver, le voy a dar un contexto diferente y puede ser reidentificado, reevaluado y poder resolverlo y soltarlo. ¿Para qué? Pues para que no te esté estorbando. ¿Qué caso tiene que te esté doliendo lo mismo siempre? Pero si tomas conciencia, hay cosas que tú ya habías dejado abajo de la alfombra, pero la verdad, y aquí entre nos, te está doliendo con cierta frecuencia. Si viene con cierta frecuencia tu pensamiento, es que necesitas seguirlo trabajando. Bueno, hasta ahí vamos bien, espero que el ritmo sea bueno. También tenemos que hablar de que estas percepciones, emociones, sensaciones, sentimientos o estados emocionales pueden ser conscientes, los menos, de hecho nada más como el 5% tenemos consciente, o pueden ser parte del otro 95% de nuestro inconsciente. Así que no te creas que siempre sabes tanto de tus emociones o no te creas que siempre tienes todo el control para resolverlas. Pero ¿cuál es el sistema? Poco a poco aprender a ir haciendo consciente lo inconsciente e irlo trabajando de forma priorizada. ¿Cuál es más importante? No te apures, tu mente te va a ir diciendo. Aquello que te brinque, eso es lo que hay que estar trabajando. Lo que te brinque frecuentemente, eso es lo que hay que estar trabajando. Y bueno, ya en estrategias más especializadas ya puedes identificar específicamente, por ejemplo, con holobiomagnetismo se puede hacer rastreos de emociones, de sentimientos, de percepciones, de creencias, de cosas heredadas, de impactos emocionales. Todo eso se puede revisar. Rastreo significa lo revisas para investigar qué hay ahí y qué descubres. Y créanme, se descubren cosas muy significativas, muy impactantes. Bueno, entonces, ya entendiendo un poco el contexto de la importancia y de dónde provienen nuestras emociones, me gustaría ahora hacerles una preguntita. Y de hecho voy a apagar mi cámara para darles un espacio para que piensen. Tienes unos, ¿qué te gustan? 10 segunditos para que pongas ahí en tu chat y nos puedas compartir una pregunta el día de hoy. ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Ok? Y compártenos cómo te sientes. Bueno, pues ya estamos de regreso, estamos leyendo algunas de las cosas que nos dicen, ya hasta me puse mis lentecillos para ver cómo se están sintiendo. Bueno, vamos a ver la lluvia de sentimientos que estamos teniendo ahora, bastantes, padrísimo que haya participación, excelente, tranquila, un poco ansiosa, nos dice Yolanda, Carmen tranquila, Moisés excelente, Lucy, con ganas de aprender, padrísimo. Luis Gerardo, tranquilo, feliz, a gusto conmigo. Patti, muy bien. Andrea Vital, un poco estresada. Vamos a ver qué hacemos con ese estrés. Andrea, Marisi, feliz. María, algo cansada. Adriana, con ansiedad y preocupada. María, con temor ante los nuevos eventos. Ah, interesante. Andrea frustrada, Claudia tranquila, Marce con mucha carga de la manera en que mis seres queridos viven el confinamiento. Está mal, me causa culpa de sentirme yo bien. Ok, ese sentimiento es muy importante, el tema de la culpa, y lo vamos a revisar detalladamente en el taller. Mari, contenta y tranquila. Marce, con miedo. Lucero, feliz por aprender. Lorena, relajada. Oco, agradecida. Ana, agotada. Omar, ansioso. Interesada en conocerme un poco más, tener herramientas para cambiar aquello que no me está funcionando, dice Tere. Celina, angustiado. Beso a mi querida Argentina. Celina, angustiada en algunos momentos cuando no sé el regreso al país. Ah, ok. Bueno, mientras déjate apapachar por México, mi querida Celi. Grisela, agotada. Ana, tranquila al saber que no siempre tengo que conocer mis emociones a la perfección. Eso está padrísimo. Y bueno, estas reflexiones, vamos viéndola y vamos dándonos cuenta cuántas herramientas tenemos para nosotros reflejar cómo nos sentimos. A veces
sí tenemos que echarnos un clavado y revisar y decir, ah, caray, no sé cuántos de ustedes al expresar esto sí tenían consciente que se estaban sintiendo así o lo empezamos a revisar hasta que hacemos la pregunta. ¿Cuántos inclusive probablemente a ti te pasa que quieres expresar, pero no encuentras la palabra adecuada, no sabes cómo, no sabes si es correcto, no sabes si va a estar bien visto, mal visto, cómo lo van a percibir los otros? ¿Te pasó? Ponnos ahí en los comentarios si te pasó algo similar, que antes de, o sea, es todo un proceso. Primero, no sé si lo tengo consciente o no, después tengo que hacerme la pregunta, viene una lluvia de cosas, a lo mejor tengo sensaciones, percepciones. Miren, yo les voy a comentar un poco lo que me pasa cuando les leo. Yo los estoy leyendo y como sensaciones empiezo a sentir mi piel chinita. Esa es una sensación que me dice algo. Aunque yo no le pueda poner nombre, ya es bastante importante que yo perciba qué me dice mi cuerpo. Luego tal vez empiezo a ser compatible o a empatizar, digamos, con algunas de las emociones. Algunas porque yo las tengo y otras porque no las tengo, pero puedo tratar de ponerme en sus zapatos. Y algunas hasta te dan ganas de decir, ah, ya quiero darles todas las herramientas para que puedan atender eso, ¿sí? Entonces nos pasan muchas cosas alrededor de las emociones. Sigue poniendo ahí y sigue poniendo qué te pasó para poder contestar esta pregunta que además a veces parece tan sencilla. Fíjense, es una pregunta que puede resultar súper existencial y es la que nos hacemos todos los días. Hola, ¿cómo estás? Listo. Y a veces te quedas a escuchar la respuesta o más aún, te quedas a darte a ti tu propia respuesta. ¿Cómo estás hoy? ¿Ok? Entonces, bueno, esto es interesante. Y bueno, fíjense, hemos recolectado en los talleres que hacemos de emociones y sentimientos una lista impresionante de emociones. Hasta ahorita tenemos recolectadas 102 emociones de cuando las cosas sí te salen como querías. Y tenemos más o menos unas 120 de cuando las cosas no salen como tú querías. Quiere decir, tus necesidades no están satisfechas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos mucho más vocabulario para expresar lo que no nos gusta que para expresar lo que sí nos gusta. Cuando están satisfechas nuestras necesidades, tenemos una lista de 102 muy pequeña. Bueno, realmente no es muy pequeña porque hemos hecho muchos talleres y ahí las vamos agregando. Y cuando no están satisfechas, eso es un poquito más grande. No es que esté bien o esté mal, no se trata de decir, ah, eres una persona negativa si te atreves a expresar emociones que son desagradables. Y fíjense lo que estoy diciendo, desagradables. No estoy diciendo que sean buenas o sean malas. Entonces, eso es algo que vamos a aprender. Por ejemplo, me puedo sentir cuando mis necesidades están satisfechas. Me puedo sentir exaltada, impulsada, alerta, aliviada, generosa. Y por poner algunas, puedo sentirme, por ejemplo, desvalorada, engañada, molesta, melancólica. Son algunas sensaciones que yo puedo tener cuando mis necesidades no están siendo satisfechas. ¿Para qué te digo esto? Para invitarte a que hagas tu propio diccionario o tu propia lista de emociones, las que manejas. Te darás cuenta probablemente que no pasan de 10, 15. Quiere decir que tenemos un vocabulario muy pequeño para poder expresar. De tal manera que si tú aspiras a poder expresar mejor tus emociones, necesitas ampliar tu vocabulario. Luego, ¿cómo queremos entender al otro si ni siquiera podemos identificar qué me está pasando a mí? ¿Se dan cuenta? A veces queremos que la relación y la comunicación sea bien bonita y quiero entender al otro o inclusive le reclamo al otro porque no se da a entender o porque dice algo con lo que yo no congenio, o porque me dice algo sorpresivo sobre sí mismo o sobre mí. Pero la verdad es que tendríamos que ser bastante más aceptantes de entender que a veces nos cuesta trabajo a nosotros mismos comprender en dónde estamos y qué es lo que queremos, necesitamos, etcétera. Entonces, necesitamos más vocabulario para poder expresarnos mucho mejor. Otra cosa muy importante y una de las cosas más importantes que voy a decirte es que las emociones y los sentimientos son energía, todo, los estados emocionales y las sensaciones también. Son energía porque todo es energía, pero vamos a hablar de las emociones. Como energía va a tener la necesidad de manifestarse. ¿Qué significa? Que esta energía va a querer salir de alguna manera.
Hay muchas formas, hay todo un proceso en las que se puede manifestar esta energía, pero de primera intención lo que va a querer es salir. Cuando nosotros ya no la dejamos salir, a veces se va a bloquear. Y esta energía es muy importante entenderla porque como energía causa algunas reacciones secundarias, ¿de acuerdo? Entonces, si tú no estás trabajando una emoción, esa energía se va a quedar ahí acumulada y va a provocar cosas. Más adelante veremos que tiene todo que ver con biodescodificación. La biodescodificación es una herramienta que nos ayuda a comprender un poco más detalladamente qué nos dice esa energía, qué emoción tengo, qué pensamiento estoy teniendo y cómo se relaciona con un síntoma físico o inclusive con una enfermedad que está manifestando mi cuerpo. El cuerpo es un mensajero y está diciéndonos algo que nosotros necesitamos, nos urge saber de nosotros mismos para poder corregir ciertos pensamientos, ciertas actitudes y solo así nuestra vida puede cambiar. Y por supuesto en este ínter estuvieron todas las emociones y los sentimientos. Por eso es importante entender que son energía. No es algo que se va a quitar allí. ¿De acuerdo? Entonces, como son energía y como son importantes, lo más importante es no calificar estas emociones. Inconscientemente, nosotros tenemos tendencia a ponerle un tache a ciertas emociones o ponerle una palomita a ciertas emociones. Vamos a hacer el ejercicio y si quieres poner ahí en el chat, ¿cuáles son las emociones que para ti son tache y cuáles te han enseñado o tú has percibido que son buenas? Casi te puedo adivinar. La alegría es buena, el amor es bueno, enojarse es malo, estar triste es malo, por poner algunos ejemplos. Sin embargo, hay algunas familias en donde probablemente la alegría no era permitida, era una percepción de algún significado que infringía algunas reglas morales, católicas, familiares, sociales, etcétera. Entonces, no siempre nos vayamos con la finta de que las emociones agradables inconscientemente las estamos calificando como buenas. A veces, por ejemplo, el afecto no es tan bien recibido. Yo que soy muy apapachona y a mí me encanta demostrar afecto, no siempre ha sido bien recibido. Para algunas personas eso es malo. Es como, no sé cuántas cosas he oído, ¿no? Si quiero abrazar a mis amigas, ¿qué onda? ¿Eres lesbiana? Pues no, hoy no. O todavía no, digamos, si quiero ser muy afectuosa con mis amigos, es como, bueno, ¿te gusta? Pues no, me cae bien, yo amo y así expreso. Pero hay ciertas culturas en donde especialmente para la mujer no es tan oportuno expresar. No es que esté bien o mal, es que inconscientemente tenemos ciertos patrones donde nos dicen, aquí sí es aceptado, aquí no es aceptado. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy interesante en el taller, en donde vamos a revisar ya cada emoción y identificar en qué niveles nosotros lo tenemos aceptado o no aceptado y en qué momentos me está haciendo falta realmente expresar más esa emoción que yo tenía comprimida por ahí. Entonces, los sentimientos no se califican. No hay sentimientos buenos, no hay sentimientos malos, ¿ok? No hay emociones o sentimientos positivas o negativas. ¿Por qué? Porque el positivo o negativo es un juicio. Si tú te vas a internet, búscale sentimientos positivos y te van a dar la lista de los que son aceptados como positivos. Sentimientos negativos, la lista de lo que son aceptados como negativos, o más bien los que no son aceptados. Pero en realidad eso no existe. Hay sentimientos agradables y hay sentimientos desagradables, porque calificarlos en parámetros de los demás no te va a servir de nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacerle a los sentimientos? ¿Cómo vamos a saber cuáles sí y cuáles no? ¿Cómo voy a saber cuáles son los que yo sí quiero? Bueno, ahí viene la respuesta. Lo que vamos a hacer es preguntarnos si me funcionan o no me funcionan. Esa es la pregunta. Estar triste me funciona, ¿para qué? Significa que ya te va llevando tu mente a un objetivo específico. Tú puedes estar enojada, depende para qué. ¿Para qué te funciona o para qué no te va a funcionar estar enojada? Tal vez en ocasiones no te funcione. O tal vez lo que no te funcione es cómo lo demuestras. O tal vez lo que no te funciona es la razón por la que te enojaste. O tal vez lo que no te funciona es qué quieres conseguir enojándote. ¿Es el ego? ¿Es manipular?
O tal vez a veces enojarnos será lo que estamos necesitando, inclusive para sobrevivir. Yo les voy a poner muchos ejemplos al respecto, pero por ponerles algunos, yo les puedo decir, yo fui paciente, digamos, iba a decir víctima, pero no. Yo fui paciente en algún momento del Seguro Social y pues ahí nos va, como en nuestras instituciones de salud, que por cierto, siendo médico, un beso a todos mis colegas, y no tiene nada que ver, o casi nunca tiene que ver, con la persona, los insumos, lo que sea, ¿no? Demasiada gente, los protocolos, lo que ustedes quieran. Y en algún momento yo les puedo decir que haber aprendido a enojarme asertivamente me salvó la vida y le salvó la vida a mi bebé. Entonces, hay que saber todos estos parámetros para que, en qué momento te funcionan o no te funcionan. No hay entonces, en resumen, emociones ni buenas ni malas, ni positivas ni negativas. Hay unas que son agradables, hay unas que son desagradables, hay unas que te van a funcionar para tus objetivos y hay unas que justamente van a estropear cualquier objetivo que tú tuvieras en la vida. Y así es como vamos a empezar a entender mejor nuestras emociones. Entonces, ¿para qué me sirven? Si yo te estoy diciendo que tienen un para qué, para ver si me funcionan, la siguiente es pregunta, ¿para qué me van a funcionar? Bueno, vamos entonces a identificar que todas las emociones y sentimientos nos están llamando, jalando la orejita, para que nosotros pongamos atención en una necesidad. Ah, ok. Entonces ahora ya tenemos una información más amplia. Todas tus percepciones, emociones, sentimientos o estados emocionales te están hablando de que requieres atender un área específica de tu vida, de tus relaciones, de tu salud, de tu economía, de lo que tú quieras, gustes y mandes, requieres atenderla y hay que identificar una necesidad. Entonces ya sabes, sientes algo, la pregunta es ¿qué necesito? ¿Ok? Eso anótalo por allí. A partir de mis emociones y sentimientos, lo que me tengo que preguntar es ¿qué necesito?